civilización andina, el mundo se estructura en tres unidades que interactúan en equilibrio y armonía. El Uculpacha, o mundo de abajo, el Caipacha, o mundo de los humanos, y el Hanampacha, o mundo de arriba, o de los dioses. Cuando estos mundos dejan sus lugares establecidos y se invierten, el caos se produce. Fujimori, como es un país adelantado, es un país desarrollado, entonces por lo tanto que Fujimori podría traer una tecnología adecuada para el país, el empleo más adecuado tal vez para el país, eso se había pensado. ¿Y qué se esperaba de Fujimori? Yo creo que no se le esperaba nada, era un voto de rechazo. Todo el mundo sabía que era un candidato improvisado y eso era lo que decía la misma gente, que está un poco en el sector más social de la universidad, ¿no? Fujimori era candidato, era pues un tierno chinito encima de un tractor con una sonriente familia. El día que debía entregar su plan de gobierno, mandó a su abnegada esposa a excusarlo por un pescado. No olvidamos, claro, que Fujimori estaba en campaña contra Mario Vargas Llosa del Fredemo. El escritor aseguraba que la única forma de salir de la crisis económica era sacrificarnos con un shock. Que el Fredemo es el shock, cambio 90 es el no shock. Fujimori insistía que él iba a solucionar la inflación sin shock. Claro que nunca dijo cómo, ni siquiera en este debate previo a las elecciones. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico. El ingeniero salió presidente y después de 4 mesecitos, su ministro de Economía nos anunciaba el Fujishock. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. Que Dios nos ayude. Hurtado Miller era ministro de Economía y hace unos días, después de 10 años, dejó de ser prófugo de la justicia y podría convertirse en uno más de los 207 sentenciados del régimen fujimontesinista. Donaciones que recibía la familia Fujimori del Japón. Últimamente hemos recibido 2.000 lotes de ropa. Tanto Juana Fujimori como Rosa Fujimori y Víctor Aritomi son prófugos de la justicia peruana. Vendían camisas, pantalones
occidentales. Mientras todo esto pasaba, por esos días, la relación con la primera dama estaba muy deteriorada. Susana Higuchi sorprendió a todos denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Cuando se me ordenó llevar alimentos a un detenido, fue a la señora Susana Higuchi en uno de los calabozos del sótano, totalmente desnuda, en posición fetal y arrinconada hacia un lado de ese calabozo, ocultando su rostro entre sus piernas y sus manos. Me quito la chaqueta que llevaba puesta y se la doy para que se cubra. La señora coge la chaqueta y me dice: vete. Higuchi se separó del presidente. Su lugar lo ocupó su primogénita, Keiko Sofía Fujimori, con 19 años de edad. Ya no era una niña, pero sí, desde ese momento, la inseparable, sonriente y carismática compañía de su padre, que le decía hasta dónde ponerse para la foto. Vamos a tomarnos una foto como miembro de mesa, para su recuerdo. A ver. Los 4 hijos se quedaron viviendo con el padre, disfrutando de todos los beneficios muy cerca al tío Vladi. Tirando la peladita. Pelea al espejo, al espejo. Ahí veíamos a un Kenji tan correcto en público, pero nada elegante en la intimidad. Se ha calculado que los hijos Fujimori se gastaron en viajes al extranjero poco menos de $450.000, que su padre no tenía ahorrado ni ganó como presidente. Cantidad similar gastaron en sus estudios en el exterior. El asesor Montesinos ha declarado que fue él quien pagó esto con dinero del servicio de inteligencia. El 9 de abril de 1990, por el sociólogo Francisco Loaiza, para arreglarle unos asuntos que estaban trayendo problemas a su campaña presidencial. ¿Cuál era la carta de presentación de Montesinos para Fujimori? Vale decir, ¿qué le dijo usted sobre este personaje para que él pensara que le iba a servir? Bueno, el hecho de que Montesinos en ese momento era asesor de 2 fiscales supremos, uno de Negri y el otro Méndez Jurado, le daba una solvencia profesional. Además estaba muy vinculado a la defensa de ciudadanos norteamericanos vinculados al narcotráfico, que la embajada norteamericana lo había escogido a él, ¿no? O sea, que era un personaje que se movía en el mundo judicial con mucha habilidad. Y bueno, desgraciadamente la ofensiva que desató Olivera en contra de Fujimori por una supuesta evasión tributaria. ¿Supuesta o cierta? Bueno, a la final se comprobó que era cierta, ¿no? O sea, él había subvaluado algunas operaciones. Hacía cada vez menos, mucho más peligroso, digamos, el asedio contra Fujimori. La noche del 5 de abril de 1992, los tanques salieron a las calles de Lima para aplacar cualquier respuesta en contra de lo que había determinado Fujimori. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes: orden y otras instituciones. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. Pública, cuando la Organización de Estados Americanos, la OEA, no permite este tipo de golpes de Estado. Era un golpe a la Constitución y un golpe de Estado. O
cerrar el Congreso, cerrar instituciones fundamentales para la democracia. Con el Congreso disuelto, Alberto Fujimori convocó a nuevas elecciones. Los medios de comunicación y la mayoría de los peruanos, cegados ante el hombre que había apresado a Abimael Guzmán, apoyaron el autogolpe. Así, el aspirante a dictador logró una sólida mayoría en el Congreso. Su proyecto de poder indefinido comenzaba a tomar forma. Bajo el pretexto de la todavía existente amenaza senderista, Montesinos crea un comando de sanguinarios paramilitares, el Grupo Colina. La noche del 3 de noviembre de 1991, Colina dio inicio a sus horrendas acciones en Lima con el asesinato de 15 personas. Fue el primer homicidio múltiple ocurrido en la capital, la masacre de Barrios Altos. Y estaba, por supuesto, el presidente de la República, que tenía conocimiento de la existencia de este grupo y, por supuesto, pleno conocimiento al momento de su formación. En el año 91, cuando Fujimori decide intervenir las universidades nacionales como San Marcos, la UNI, la Universidad del Centro, interviene también la Cantú. Logramos descubrir los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor que habían sido dados por desaparecidos, cuyo asesinato era negado por las autoridades militares. Fue terrible cuando nos dicen que encuentran los restos de los estudiantes sin Cieneguilla. No sabía qué restos eran, pero en mi mente solamente encontrar a mi hijo cuerpo entero, algo encontrar de él, no, pero jamás imaginé que restos habían sido restos quemados, calcinados. Horrendos crímenes que ponen en evidencia una determinación sin límite. Fujimori y Montesinos estaban dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Hechos que las futuras generaciones de peruanos no deben olvidar, sobre todo si quienes lo concibieron intentaran volver a gobernar. Que se equivocaron es cierto, pero se equivocaron, señor presidente, en medio de una guerra. Como medida de blindaje ante posibles juicios a militares por excesos y violaciones a los derechos humanos, el Congreso propuso una ley de amnistía. Pero también hubo voces valientes que denunciaron y reclamaron la no impunidad. Nosotros no podemos olvidar que en la Cantú hubieron muertos. La mayoría, obediente al gobierno, votó por la impunidad. A las 3:30 de la madrugada, el Congreso aprobó por 47 votos a favor y 11 en contra el proyecto de ley de amnistía general. La protesta en las calles no se hizo esperar. Creemos que esta ley que se ha aprobado por el Congreso el día de hoy es muy grave porque no solamente va a liberar a los asesinos, en el caso de la Cantuta, sino a muchos otros asesinos de los casos de violación de derechos humanos. No es posible de que asesinos de 10 personas
hayan cumplido una sentencia de una cárcel de 9 meses prácticamente. Llevaban una lista, ¿no? Daban una lista y comenzaban a llamar, sacarlas y llevarlas pues a la camioneta que en ese momento se estaban esperando, ¿no? Para poderlos trasladar a un determinado lugar. Entonces, nosotros estábamos en ese momento con Martín Rivas, subimos a una de las camionetas y nos dirigimos con él a Trujillo. Ya serían las 5:30 de la mañana, ya esclareciendo, ¿no? Y él le da la orden a Pichilingui para que termine el trabajo, pues, ¿no? Terminar el trabajo significaba matar a 9 pobladores del distrito El Santa, supuestamente terroristas. Esto sucedió el 2 de mayo de 1992. Yo me entero también del lugar donde han sido enterrados los cuerpos por boca de Pichilingui, en una conversación en el Pato 1 o Pato 2 cuando estábamos almorzando en Trujillo. Carlos Pichilingui Guevara fue jefe administrativo del Grupo Colina y mano derecha de Martín Rivas. Actualmente cumple condena también en Sarita Colonia. Él le comenta de que había sido en la margen derecha, como quien se va para Chiclayo, ¿no? Para Trujillo, la margen derecha habían sido enterrados y habían sido eliminados. Esa es la conversación que yo escucho en el momento del almuerzo. ¿Por qué seguía, Julio? Yo seguía porque tenía temor también a ser eliminado, ¿no? Porque esa era la amenaza que constantemente Martín Rivas nos advertía. ¿Qué les decía? Si se van los mato. No, decía ya el que vio, ya pues tiene que continuar acá, ¿no? Porque podría haber una bala perdida de nosotros mismos en el momento de las ejecuciones y podían desaparecer. Tan es así, eso se llega a confirmar con la muerte de Mariela Barreto, se viene a confirmar también con la muerte de Pretel, de otro de los integrantes de mi grupo. ¿Quién mató a Mariela Barreto? Martín Rivas había ordenado su muerte y que los participantes eran Sosa Saavedra, Yarlequé y Alarcón. Eran 3 personas que habían participado en la muerte. Yarlequé y Alarcón eran suboficiales del Grupo Colina. Sosa Saavedra, al igual que Chucky Aguirre, jefe de uno de los subgrupos. Julio Chucky Aguirre asegura que el Grupo Colina no ha muerto. Esto en la segunda parte de este reportaje, además de los detalles de la matanza de la Cantuta y de la muerte del periodista Pedro Yauri. Tampoco. Martín Rivas sí. Martín Rivas sí. Pichilingui, Ortiz Mantas, Gamarra Mamani, Montes de Oca. Tú en ese momento, por eso te pregunto, ¿dónde te encontrabas? Yo al costado, me encontraba, a un costado de ellos, recabando los documentos, las pertenencias de los que iban a ser eliminados. ¿Qué decían los estudiantes de la Cantuta antes de ser eliminados? El profesor, ¿suplicaban, lloraban, rezaban? El único que... No, los alumnos han ido calladitos, ¿ah? No decían nada. Yo solté a una niña, a una estudiante que nos rogó, pues, ¿no? Nos rogó de que tenía familiares que eran militares, ¿no? Entonces, yo la suelto a ella, lo que siempre se hacía. Sí, pero... ¿Por qué tendríamos que creer que no mataste? Porque yo, como les repito, yo tengo principios. Yo he tenido otros cursos especiales que he hecho que... Pues sí, hay mucha gente que está deseosa de matar. Esa gente era deseosa, no necesariamente tenía que llamarlo. Lo veían a Martín Rivas de arriba y se iba toda la gente. O sea, tus principios también te hubieran llevado a renunciar. Entiendo, pero en ese momento nadie se percataba de que quién no disparaba, quién disparaba. Disparaban nomás. Nada más se disparaba y yo pues no quería hacerlo porque sabía que había mucha gente. Todos eran casi voluntarios. O sea que no había sospecha de que si tú eliminaste, ahora te toca a ti, o tú no has eliminado acá, ahora vas a eliminar. No había eso, porque había suficiente personal para hacer ese trabajo. ¿Enterraste tú alguna vez los cuerpos, los cadáveres de alguno de los asesinados? De la Cantuta, pues sacamos de un sitio, lo desenterramos, lo pusimos al frente y también lo desenterraron de ahí lo llevaron a Cieneguía y yo no sé nada de ese entierro.
Martín Rivas, hace el tiro Ortiz Mantas. ¿Otra vez? Lo mata pues a Pedro Yauri, lo mata ahí en la misma playa, ¿no? Le hacen abrir su hueco y ahí mismo se le entierra. Pedro Yauri era un periodista que a través de su programa radial Punto Final de Radio Universal de Huacho propalaba críticas al gobierno de Fujimori. ¿Dónde le dispara? En la cabeza le agarra. En la cabeza. ¿Y qué es su cuerpo? Es enterrado ahí mismo, en el mismo lugar. Él mismo estaba abriéndolo. ¿Suplicaba Pedro? Pero sí, lo que yo admiro de ese periodista, ¿no? Admiro mucho es su valentía de ese señor, porque en el momento que le estaban haciendo el interrogatorio, ¿no? Martín Rivas le pedía pues, que diera nombres, que quienes más estaban involucrados con él, ¿no? Porque se suponía que eran terroristas. Este periodista dijo, no, ¿para qué te voy a dar nombres? Si igual me vas a matar, le dijo. Esa es la respuesta que le dio, yo alcancé a escuchar eso. Entonces, Martín, dale, le dijo, vale, metió. Todavía la mafia sigue enquistada. Hay una prueba inclusive que yo la tengo, ¿no? Que oportunamente se la voy a hacer llegar. Es una nota que le hace Coral Goicoechea a Martín Rivas. En esa nota yo la intercepto. Coral Goicoechea, suboficial. Suboficial, cuando vino acá una confrontación conmigo. Entonces ahí es donde le está pidiendo dinero y le está dando a conocer de que la gente... He dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino. No lo han pensado qué va a venir para el futuro. Es que el método que han utilizado no es para las campesinas. Esta es una agresión contra los derechos humanos. Un pueblo desprevenido. Una actitud indiferente. Una ola de rumores. Fueron esos los primeros indicios de que algo andaba mal. Decenas de mujeres eran esterilizadas diariamente en cumplimiento de metas impuestas. 1996, diferentes medios de comunicación empezaron a publicar denuncias que hacían referencia a la existencia de metas en el programa de planificación familiar. A los pocos días, un nuevo documento fotografiado en Acobamba y publicado por El Comercio confirmó el carácter obligatorio de las cuotas impuestas al personal. Con la fotografía de un comunicado al personal de la Subregión de Salud de Huancavelica, en el que se establecen las cuotas de captación de pacientes para anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. En él se establece, no hay pago por captación de pacientes AQV, ya que tiene carácter obligatorio. El gobierno siempre negó que habían metas. Entonces, las primeras denuncias relacionadas con metas las desmintieron, dijeron que era falso, que no había ninguna presión. La misma Fiscalía reconoce que había una meta durante el gobierno de Fujimori para que la tasa de hijos, la cantidad de hijos que una mujer tiene, baje, disminuya, pero se quería hacer, se quiso hacer y se hizo en determinadas zonas, a determinado tipo de mujeres. A partir de 1996, se implementaron en todo el país diversas ferias, festivales,
o campañas de planificación familiar en las que se privilegiaba el uso de métodos definitivos. Del 11 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza abiertamente con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta. Nasna samur sawasit nasna mana operasi menjak mana aku tembak wajah ketika wajah kita antas aku tembak wajah apa aja saya kan sama sekolah hai kok cian manja kuspang narang hai kurang nas perma ciannya operasi kemuran operasi kurang hai kun manja kuspang ciannya kono cie operasi saya mana kena gaya mal kapune mana ima balik yang boleh pasai dah cuma gak kepti cie manja sekali kan ini cie askata wajah sekata apa yang siangku kami kayak mau askata Cika iska para ko sa jugam sa emenda nes benati man kuida wa shan chig nes akhnat no kay kuray managoy wani khate rob sa kum wani skat waking ka atikaw ni shiktat chito nukas uyar ko sa manusia pun man chig wisk ewang tungut chinduanch Nas mana jok simi tu nak teh hina tu kumpai wang kiak cipi cina. Hai kita mau wacana kita okai ko nakai operation tu nakuna apa cim sengkits gobierno Fujimori apa cim sengkits para nana patos pamparianta apa cim 300 madres. Nosotros somos inválidos, nomás ya no servimos para nada. Para la comunidad. Para la comunidad, para mis familias así también. ¿Por qué? ¿Qué te dice tu esposo? ¿Cómo ya no sirve? Como ya no puedes tener hijos, ya no sirves. Claro, te dicen. ¿Y claro, tú así. crees eso? Sí, creo. Ya me pasa de mi cabeza, quiero morir nomás ya. ¿Tanto así? Sí. Nosotros vivimos en el campo, sufrimos. La política de cómo el Fujimori ha decretado que nos devuelva la salud. Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El Centro de Salud de Huaytará no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. Muchas de ellas fueron amenazadas sobre que iban a ir a la cárcel, muchas de ellas fueron amenazadas que ya no se les iba a dar alimento, ¿no? Si no se ligaban las trompas. Si no se ligaban las trompas, ¿no? La ahora congresista Hilaria Supa acompañó a estas mujeres que denunciaron ya en 1996. Ella considera que es inaceptable que se les niegue. Con todo respeto, les digo, en tiempos 1995 hasta 2000 ha sido gracias a fujimontesinistas 300.000 mujeres indígenas esterilizadas con el cuento de exterminar la pobreza, 22.000 varones. Presidente, gracias a ello, hoy en día ni siquiera el Estado dice nada. Gracias a ello, las mujeres ni siquiera están reconocidas a esto. Quiero responder esto, que las mujeres están esperando la justicia, el reconocimiento del Estado por sus derechos humanos que se ha sido atropellado el presidente. Siempre quedarán felizmente las instancias internacionales.
público realizó 81.761 ligaduras y 6.313 vasectomías. En 1997, según la versión del Ministerio de Salud recogida por el Comercio, se realizaron más de 114.500 ligaduras. Yo trabajo con estrategia. Español masticado, gesto de humilde vendedor de guantán, movimiento de robot articulado, degradó al Estado convirtiéndolo en olla regalada y en derechos violados. Un otro presidente y lo utilizó para mantenerlos en el fango. No fue un Robin Hood, fue el sátrapa de la necesidad ajena. Pobreza. En el año 1991, el 57,4% de la población era pobre. En el año 2000, el 54,1% era pobre. En términos porcentuales, rebajó el total de pobres en 3 irrisorios puntos. Pero en términos absolutos, en el 2000 había 1.200.000 pobres más. Vamos a ver quién se gana mi... La pobreza, esto es, mantenerla de forma consciente. Eso se puede corroborar con las fluctuaciones que tenían los gastos en los programas sociales en víspera de las elecciones. Estos gastos crecían enormemente en víspera de las elecciones y volvían a decrecer cuando éstas pasaban. La flamante ministra de Promoción... Estadísticamente, en la era Fujimori se dieron estos otros indicadores de fracaso. Aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Los ricos fueron más ricos y los pobres más pobres. El gasto promedio de los hogares disminuyó. En 1991 era de 17.000 soles anuales por hogar. En el 2000 la cifra bajó a 15.817 soles. El gasto es el indicador del bienestar material de la población. Tuvo el dinero de las privatizaciones y el país solo se vende una vez. Utilizó los fondos del Fonavi a su antojo, para todo menos para financiar la vivienda de los trabajadores. Estamos hablando de millones de dólares que nunca más volverán. Y él perdió la oportunidad histórica. Quizás lo peor de todo es que demolió la conciencia colectiva para convertirla en frijol regalado. Los mineros, que sumaban unos 2.000, se trasladaron hasta las cercanías del CCD, donde fueron inmediatamente dispersados por la policía. La única forma de sacar a los pobres de la pobreza es generando fuentes de trabajo, y Fujimori tampoco consiguió esto. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Demolió los derechos laborales y no generó más trabajo, ni consiguió que las empresas fueran más productivas y competitivas. Aquí la realidad en forma de cuadro. Los contratos en negro pasaron del 34% en el 90 al 46% en el 2000. Los contratos flexibles del 25% al 26% en el 2000. Y los contratos permanentes del 40% al 25% en el 2000. La informalidad laboral pasó del 52,7% en el 91 al 59,2% en el 2000. Nunca hubo tanto ambulante. El famoso decreto 728, el reconocimiento en la Constitución del despido arbitrario como una fórmula legal y una maraña de normas que sirvieron para todo, salvo para hacer digno el trabajo. El compañero tomó una determinación, ha tomado lejía con el fin de mantener su puesto de trabajo, porque él dice prefiere morir antes de irse a la calle teniendo hijos menores. Puso en marcha una de las reformas más drásticas de América Latina, solo equiparable a la hecha por Menem en Argentina.
Fujimori terminó con la estabilidad laboral. Comenzó la ola de despidos arbitrarios y masivos. Entraron los service, a igual trabajo, menos salario. Los contratos temporales se institucionalizaron. Los jóvenes dejaron de tener beneficios laborales. Los patronos podían alterar las jornadas a su antojo. No, ellos parten de una lógica simplista, ¿no? Reducimos los beneficios sociales, abaratamos los costos laborales y por lo tanto tenemos mayor productividad, mayor competitividad. Y esto no es un análisis tan corto, ¿no? Tan pequeño. Los sindicatos dejaron de negociar por sectores, se pasó al ámbito de la empresa y como la mayoría de los trabajadores comenzaron a tener contratos temporales, tenían que callarse por miedo. Las huelgas tenían que cumplir muchos más requisitos para ser legales. Y además, gracias a las privatizaciones sin estrategia, más de 120.000 personas perdieron su trabajo. Los nuevos operadores solo reabsorbieron al 36% y Fujimori no creó el fondo de compensación que debía haber creado por ley. Para los que nacieron en 1985, por ejemplo, o para los que nacieron antes, pero quieren la amnesia como epidemia en el Perú. La segunda parte tras la pausa. Hemos demostrado que somos capaces, junto con el pueblo, a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. También el Cine Colón era rentable. ¿Y qué hace el Estado con el Cine Colón? Y quizás era el más rentable de todos, ¿no? Entonces el gran punto aquí es que no por ser rentable debe quedar en manos del Estado. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura, el 85,5%. Y de hidrocarburos, el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. ¿Quién responde sobre más de 500 millones de dólares que tenemos pendientes de cobranza por las empresas vendidas a crédito? No tenía sentido privatizar empresas vendiendo a plazos, dando crédito. ¿Quién responde sobre más de 6.000 millones de dólares de compromisos de inversión, sobre la cual no hay cláusulas de exigencia que obliguen a los inversores a colocar esos recursos en el país? Eso está ausente. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Tuvo un manejo de parte de ese dinero para sus programas sociales a efectos de manejar clientela política en función de la reelección y la consolidación del poder fujimorista en el país. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera Transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares, pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos, además, sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992.
4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromin Perú o Ciudad Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario. Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde, de Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. Se permitió que se administre fraudulentamente, de forma tal de que, aparte de que la empresa quebró, la empresa no declaraba las ganancias que tenían aquí, porque las facturaban como si fueran ventas hechas en México. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. El impuesto a la renta se minimizó y como el canon minero dependía o depende del impuesto a la renta, hemos visto empresas como Dorran, por ejemplo, que en la práctica el impuesto a la renta pagado, por ejemplo, el 2002, no llegaba ni a 2.000 soles, ¿no? Caso Hierro Perú. Se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú, era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que en este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligazón a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país. Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. El Estado ha recibido menores impuestos, el público ha pagado las altas tarifas que han financiado en última instancia la inversión y las empresas ya privatizadas, las empresas privadas, en muchos casos, en la mayoría de casos, tienen tasas de rentabilidad, por decirlo de una manera, extraordinarias o anormales, ¿no? Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Al fin y al cabo, era un japonés sin respeto por el país que lo acogió. Las elecciones del 95 representaron el crisol cultural del Perú. Alberto Fujimori, descendiente de japoneses. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, de ascendencia hispana, y alguien que entraba por primera vez en la arena política representando al mundo andino, Alejandro Toledo. Este era mi cuarto, hermano. Aquí dormía yo. Este era mi ropero. Que siendo de condición muy humilde había logrado romper diversas barreras y conseguir importantes logros profesionales. La participación de este peruano graduado en Stanford generó en el elector más curiosidad que auténtico entusiasmo.
Esa curiosidad se transformaría en el gran apoyo popular que lo convertiría, años después, en presidente del Perú. Alberto Fujimori fue reelecto con una abrumadora mayoría y de inmediato puso en funcionamiento la maquinaria reeleccionista para el 2000. La bancada oficialista del Congreso, impuesta con el autogolpe, contradiciendo la Constitución y buscando la segunda reelección, presentó el proyecto de ley de interpretación auténtica. Interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución. Fujimori pretendía quedarse en el poder por 5 años más, pero el máximo organismo judicial, el Tribunal Constitucional, votó en contra de esa ley declarándola inaplicable. El presidente de la República puede serlo por 2 periodos de 5 años cada uno, y cuando multiplica 5 por 2 dice que es 15, es decir, que va hasta el año 2005. Y no se preocupen que en el año 2005 va a decir, ay, me equivoqué, comencemos a contar de nuevo. Todos los que votaron en contra fueron destituidos. Señor presidente, yo puedo acusar y acuso a los señores magistrados Nugent, Aguirre Roca, Rey Terry y la señora Reboredo Martán. Se eligieron nuevos magistrados y la ley se aprobó. El plan de Fujimori para perpetuarse en el poder se había cumplido. Ante esta amenaza, un grupo de ciudadanos empezó a recolectar firmas para convocar a un referéndum que pudiera derogar la ley de interpretación auténtica. Era el 10% del padrón electoral, en ese momento 1.250.000 firmas. Y el Foro Democrático asumió el desafío. A pesar de que se lograron las firmas necesarias para legitimar el pedido, el Congreso no las validó. Se sometió a votación y no se consiguieron los votos necesarios. No podemos aceptar que haya fraudes electrónicos. No podemos aceptar que quienes se presentan como mensajeros de la voluntad popular, al final lo que están haciendo es limitando esa voluntad, despreciando esa voluntad, presidente, pretendiendo enseñarnos a nosotros lo que no son. Pensar que allí está la verdad de un proceso que no se ha seguido, de una verificación de firmas que no se ha efectuado, de un trámite que no ha tenido ningún sentido. Que allí está la explicación, señor, de lo que ha ocurrido. Por favor, eso no lo cree el más ingenuo de los peruanos. Menos aún, viniendo de quien ya tiene una trayectoria de investigación inmaculada. Quien nos ha dicho en el tiempo que aquí hubo autosecuestros donde hubo secuestrados, que hubo autotorturas donde hubo torturados. La que ha visto las interceptaciones telefónicas en todo el Perú, ella nos va a decir que ha investigado. Háganme el favor, señor presidente. Por el sí, 45 señores congresistas. Y por el no, 67. Y una abstención. En consecuencia, el proyecto de ley número 3.924 ha sido rechazado. Como consecuencia, se inició una auténtica resistencia liderada por estudiantes universitarios, que sin ninguna consigna política ni manipulados por nadie, ejercían su derecho a protestar y a reclamar una libertad cada vez más atropellada por el régimen. Montesinos, cada vez menos tolerante con la crítica, empezó una campaña contra determinados periodistas. Ya los medios de comunicación ya estaban un poco volcándose más para lo que eran los temas inactuales, menos en la investigación política, pero el control total absoluto yo sí siento que se llega a ocurrir, llega a perpetrarse luego de que cae Baruch Hipcher, o sea que se le retira la nacionalidad y es como una lección para todos los broadcasters, como diciéndoles, si ustedes no se portan, esto también les puede ocurrir. Y qué mejor si se les está abriendo las puertas y se les está ofreciendo incluso dinero para que pongan la línea editorial al servicio del gobierno, ¿no? Se expulsó del país al dueño principal de Canal 2, Baruch Hipcher, por haber involucrado a Vladimiro Montesinos en varias denuncias sobre corrupción. Intercepción a celulares de congresistas y periodistas, canal de televisión, opositores al gobierno. Hoy por hoy,
uno de los secretos mejor guardados sobre este personaje tiene que ver con sus ingresos. ¿Cuánto gana Vladimiro Montesinos? Se trata de una información tan reservada que ha sido negada incluso al Pleno del Congreso. Los socios minoritarios que recibimos a través de información de agentes de inteligencia para atentar contra el periodista César Hildebrand. Y aquí está esta fotografía que pertenece a una agente llamada Susana Saavedra. Esta es la persona que, según nuestros informantes, que realmente son buenos, iba a apretar el gatillo. Esta noticia apareció recientemente refundida en las páginas policiales de un diario local. Se trataba de un horrendo crimen en el que manos extrañas habían descuartizado a una joven mujer de 29 años de edad. Su nombre, Mariela Barreto Riofano, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, que para más señas fue nada menos que la mujer de Martín Rivas, el oficial del Ejército peruano acusado hace algunos años de ser el autor del crimen de la Cantuta. Leonor La Rosa sufrió 3 paros respiratorios después de haber sido torturada sistemáticamente durante una semana. Ella no es una delincuente común, tampoco una terrorista. Ella es una agente operativa del Servicio de Inteligencia del Ejército, acusada por sus superiores de haber revelado planes de operaciones especiales, como el Plan Narval, ejecutado parcialmente con el atentado a la filial de Canal 13 en Puno, cuya existencia el Ejército siempre negó. Hoy por hoy, uno de los secretos mejor guardados sobre este personaje tiene que ver con sus ingresos. ¿Cuánto del Congreso? Por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi. Contrapunto, sin embargo, averiguó los atractivos y nada desdeñables ingresos del segundo hombre más poderoso del Perú, quien solo en 1995 facturó por sus honorarios profesionales más de 1,5 millones de nuevos soles. A comienzos de esta semana, en un lugar de Lima que por obvias razones no podemos precisar, una fuente sumamente confiable hizo entrega a Contrapunto de un valiosísimo material. Se trataba nada menos que de cassettes de audio y 2 disquetes de computadora conteniendo una indignante información. Por primera vez en los últimos años, estos cassettes de audio y estos disquetes pueden probar finalmente y de manera irrefutable que en el Perú el espionaje telefónico es una terrible realidad. Y lo que es más grave, es un arma que se viene utilizando cada vez con mayor fuerza contra políticos y periodistas. Una prensa adicta. Es el motivo que pagó tanto dinero a los dueños de televisión. El mismo Montesinos entregaba rumas de dinero en efectivo a cambio de asegurar el apoyo incondicional a los planes reeleccionistas del gobierno de Fujimori. Otra herramienta que usó para atacar a sus detractores fue la llamada prensa chicha, una prensa popular que utilizaba llamativos titulares para destruir la imagen de quienes se oponían o criticaban al gobierno. Ya hemos visto los diarios chicha con toda la plata que robaban realmente y que publicaban guerras psicosociales, ¿no? Ahí se conocía que eran de 3.000 a 6.000 dólares por cada titular. O sea, cada titular, cuando era página abierta, era 5 a 6.000 dólares. Todos los días había un equipo en el Servicio de Inteligencia que fabricaba los titulares y los medios tenían que llenar las historias con mentiras para satisfacer este libreto que había sido elaborado en el Servicio de Inteligencia. Las primeras víctimas inmediatas de esa prensa chabacana, manipulador y pueril fueron los candidatos a las elecciones del 2000, Alberto Andrade y Luis Castañeda. Luego apuntarían sus ataques al entonces candidato Alejandro Toledo. En esas elecciones, Fujimori, contra viento y marea, decidió participar.
La maquinaria gobiernista para las elecciones era arrolladora. Los fondos del Estado se usaban a diestra y siniestra. Ante esto, se hacía necesario un frente de oposición con una candidatura única. El primero en plantearlo, sacrificando su opción independiente en favor de algún otro candidato, fue Alejandro Toledo. Ese gesto de desprendimiento le significó un mayor apoyo popular y se convirtió en el principal contendor de Alberto Fujimori. ¿Por qué es imposible? Porque vamos a dar resultado mesa por mesa. Papelito manda, se va a entregar a todo el mundo las actas de votación. El día de las elecciones, el 9 de abril, las primeras proyecciones a boca de urna daban como ganador a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, 48.5%. Alberto Fujimori, 42%. Sin embargo, horas más tarde, se consumó un escandaloso fraude. Los resultados se habían invertido. Fujimori aparecía como ganador. Ya no son cifras como resultado de una encuesta o preguntas al público en boca de urna, es decir, cuando sale de votar, sino que ya son resultados del conteo de los votos, resultado que tiene una gran exactitud. Votación presidencial, Lima, al 85%. Alberto Fujimori, 50,5%. Alejandro Toledo, 38,9%. Si bien es cierto, aún por razones maquiavélicas no quieren oficialmente anunciar el fraude, para nosotros el fraude ya está consumado. Le están sacando la vuelta al pueblo peruano, armando un tinglado electoral que en el fondo lo que va a hacer es un fraude masivo. Y a las 6 de la tarde, después la pantalla va negra, si ustedes se acuerdan. La pantalla se vuelve negra completamente, todas las pantallas de los medios de comunicación. Y después empieza a venir Mickey Mouse, Donald Duck y todos los dibujos animados de Disney. 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Y ya llega Fujimori de 41, ya llega a 49 y pico, si, dependiendo. Si no movilizo y llamo a la gente, si los jóvenes, con esa pureza de su coraje, no se hubieran puesto de pie. Alejandro Toledo decide salir a las calles y lo... Se inicia una resistencia y las condiciones para un segundo proceso electoral no existían. Frente a esto, Toledo decide no participar, hasta que no se efectuaran cambios radicales para una segunda contienda electoral. No vamos a participar en ningún proceso electoral en el cual subsista todavía el andamiaje fraudulento que está tendido y que operó en la primera vuelta. Les agradezco muchísimo. El Jurado Nacional de Elecciones, desoyendo el pedido de Toledo, de la misión de observadores electorales de la OEA y del Centro Carter, se negó a postergar la fecha. Todas las condiciones normales para una elección libre, justa y transparente ya estaban amañadas. El gobierno continuó con la farsa, dejando a Fujimori como único candidato. El ritmo del chino ya está en la costa, ya llegó a la sierra. El 18 de mayo del año 2000 decido no participar en la segunda vuelta porque había un andamiaje fraudulento que a priori estaba tendido y sabíamos quién iba a ser el ganador. Esos señores policías deben actuar para que no arrojen piedras los revoltosos. General, desalojen los revoltosos. Policías. Y se baila así. En uno de los más evidentes casos de autonegación de dignidad, el canciller Francisco Tudela salió a criticar la renuncia de Toledo al ritmo del baile del chino. La sociedad civil se volcó a las calles, lavados de bandera, protestas estudiantiles, lanzamientos de basura frente a las casas de los miembros del régimen. Con estas movilizaciones se empiezan a abrir espacios. Era el momento de sensibilizar a la opinión pública internacional acerca de las irregularidades que afectaban el proceso político en el Perú. Toledo fue recibido y escuchado. ¿Quién has debatido? No, era un panel. Sí, de los que
Division between the Lord and Heaven. Vladimiro Montesinos, como la apertura de los medios de comunicación, particularmente la televisión de señal abierta. El pueblo peruano debe contar con el apoyo de todos los demócratas en su empeño por lograr, en un plazo muy corto, el retorno a la democracia mediante comicios verdaderamente justos y transparentes. La democracia no la hemos agarrado de las patas, hay que cuidarla siempre, y pienso que un ejemplo como este, si se difundiera, sería tremendo para toda América. Finalmente, todo eso tomó un cauce y se encontró con el sentimiento de protesta masiva. Y por supuesto que fue una lucha frontal. Todo ello se convirtió en un preámbulo para que Alejandro Toledo, liderando la resistencia, viajara por el Perú y convocara la mayor movilización registrada en la historia del país. Para un forastero que vendrá de los 4 suyos para el 26, 27 y 28. Esta es la respuesta solidaria, contundente del pueblo libre y soberano peruano que quiere decirle basta ya a la dictadura de Fujimori. Aquí estamos para que miren los de la OEA, que los peruanos reclamamos elecciones nuevas, nuevas elecciones para que haya democracia en el Perú. Porque no tenemos diferencias, ni puede haber diferencias cuando se defiende el legítimo derecho del pueblo a elegir limpiamente a sus autoridades. Y el pueblo peruano esta vez libre. Los 4 suyos marcharían hacia Palacio de Gobierno. El anhelo profundo por impedir pacíficamente la inauguración de un gobierno sin legitimidad los llevó a emprender viajes desde Tacna, Cusco, Huancavelica, Junín, Pucallpa, Iquitos, Cajamarca y Piura. Se les irían sumando más ciudadanos conforme se aproximaran a la capital. Voluntarios decididos a venir desde la lejana Iquitos. Ellos iniciarían una travesía hacia Lima, pese a que el gobierno trataría de interferir su paso. Esa gente que generosamente, sabiendo que tienen que viajar varios días, necesitamos darle un abrazo de hermanos. Y así como lo despido, yo iré a Chosica a recibirlos. Peruanos de diferentes regiones del país llegaron a Lima por sus propios medios. Coparon calles, avenidas y plazas para demostrar ante el Perú y el mundo un rechazo tajante a la dictadura. Ha habido bastantes problemas. Hemos salido al principio en Santa Rosa, nos cuadraron los policías, que por qué tiene que ir, que el carro se ha atrasado la hora, no sé, pretextos nos ha buscado, no nos dejan movilizarnos. Nosotros, bueno, no queríamos quedar atrás. Nosotros como cosqueños tenemos que llegar. Que son muchos mecanismos que el gobierno ha planificado para impedir lo que es marcha de los 4 suyos. El gobierno trató por todos los medios de detener esa avalancha de protesta, que se convertiría en la hora señalada por el reloj de la historia para el final de la vergonzosa dictadura del binomio Fujimori-Montesinos.
Toledo por habernos puesto cara a cara entre los peruanos, para acercarnos, para demostrar que la democracia se hace con unión, con trabajo, con cohesión. Esta marcha de los cuatro suyos se inicia esta noche. El camino al rescate pronto de un nuevo amanecer democrático. Vladimiro Montesinos tenía un plan. Decenas de matones especialmente contratados crearían el caos y justificarían una represión dentro de la pacífica protesta. La policía había alquilado todos los hostales y hoteles que estaban ahí, y ahí habían infiltrado, habían alojado gente que después se infiltraría en la marcha y haría los incendios que hubieron ese día en Lima. ¡No se va el chino! ¡Habrá revolución! El 28 de julio del 2000, la tensión invadía el centro de Lima. Todas las entidades estaban resguardadas. Nadie sabía qué sucedería más tarde. Estas son imágenes de las últimas horas del Fujimorato, cuando la protesta en las calles logró hacerlo tambalear. Ingresa el presidente Alberto Fujimori. En el Banco de la Nación, unos humildes empleados llegaban con temor a cumplir sus turnos de vigilancia, sin saber que ese era el epicentro del macabro plan de Montesinos. Unas bombas incendiarias destruyeron el Banco de la Nación de inmediato. Los vigilantes intentaron apagar el fuego, pero era inútil. Las llamas aumentaban y su desesperación también. 6 vigilantes murieron en el incendio. Ingresa el presidente Alberto Fujimori.
Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2000-2005, que defenderé la soberanía y la integridad Lo que queda ahora en la memoria es ese último día. Nosotros marchando en medio de una nube de gases y donde además tú sentías los flujos y reflujos de un plan pensado por una mente maligna para tratar de hacernos caer, de hacer caer sobre nuestras cabezas un delito de sangre. Pasan los paisanos con sus vestidos, cantando, felices. Habían habido 2 días de marcha y no había pasado nada. Ellos querían que la fiesta seguía, pues no sabían que allá estaban disparando. Y yo, que no puedo con mi genio, veo a los soldados que... Digo, ¿dónde van? No van a maltratar a esa gente que no tiene nada que ver. Los vi decididos. ¿Para qué dije eso? Me apuntaron a la cara, pero así como un pelotón de fusilamiento. Y de frente al rostro. Y veo que la bala viene así, oye. La veo que viene así, una cosa de esa atracción que tiene. Y cuando la veo que ya está un segundo, hago así y me cae así. Y me parte la... Si me cae en el ojo, en los ojos, hubiera ciego. Ese día también es un día bastante importante porque este fue el primer lavado después del 28 de julio, donde murieron los 6 vigilantes del Banco de la Nación. Entonces nosotros con crespón negro decidimos hacerlo con crespón negro, ¿no? En símbolo de luto. ¿Cuánto tiempo después de la represión de los 4 suyos empezaron a lavar de nuevo? No, inmediatamente. Pero la mesa de diálogo no había sido creada para salir de Fujimori. Había sido creada como una especie de instancia para asegurar la democratización. Pero claro, se estaba usando todos los mecanismos para intentar limpiarse de todo aquello que ellos sabían que se había hecho, ¿no? En los periódicos va a estar viniendo gratis todos los días. No lo odies, hay que joderlo. En el viaje hacia Iquitos lanzaban en paracaídas desde este avión Ilyushin 72 exactamente en este punto una cantidad determinada de armas en cada viaje. Las detenciones aquí en el Perú han sido realizadas exclusivamente por autoridades peruanas que fueron noticiadas por el Servicio de Inteligencia Nacional. Lo primero que nos llamó la atención a nosotros fue la famosa conferencia de prensa sobre el tráfico de armas. Nadie se la esperaba y es difícil entender por qué la hicieron Montesinos y Fujimori. Por una serie de factores. Económico, que no es el primordial, porque esto fue un buen negocio, pero no en realidad para Montesinos. Y el verdadero negocio venía por la presencia de las FARC en la zona nororiental. ¿Por qué? Porque mientras se mantuviera vigente el peligro de FARC en la zona nororiental, esto permitiría incrementar los gastos de la Fuerza Armada y mantener la zona de emergencia, lo que traía como consecuencia además que nadie se preocupara de verificar si lo que se compraba estaba bien o no.
Lo que pasa es que Montesinos se da cuenta que él ya ha sido descubierto. ¿Por qué? Porque con motivo de las operaciones de la Fuerza Armada de Colombia se van incautando armas. Claro, la inteligencia colombiana lo que hace, con el apoyo de Estados Unidos también, es tratar de identificar el origen de estas armas. Y parte de estas se establece pues que eran armas producidas en la República Democrática Alemana. La República Alemana informa que en su momento estas fueron vendidas a Jordania, y finalmente Jordania informa que estas fueron vendidas al Perú. Cuando Montesinos se da cuenta que esto ya se va a descubrir, da un paso adelante junto con Fujimori, pretende adelantarse a todos y muestra el tema en esta famosa conferencia de prensa, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, en esta cinta que vamos a propagar íntegramente, muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana, un congresista de la República, recibiendo dinero que le pertenece a todos los peruanos a cambio de traicionar la voluntad del pueblo peruano. Y como él, lo han hecho otros tantos. Señores periodistas, este video que ustedes van a ver es solo una muestra, pero por sí solo es contundente y suficiente para el pedido de captura inmediata de Vladimiro Montesinos Torres y para la exigencia de renuncia inmediata de Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Políticos, comunicadores, quedó registrada para posterior vergüenza de todo el país, en unos videos que Montesinos grababa secretamente. Un hecho único e insólito en la historia de la humanidad, la corrupción moral de un pueblo registrada en video. Ese video tuvo pues un efecto de terremoto, ¿no? Más allá de que ninguno de estos personajes era un adalid de la moralidad ni un dechado de principios, fue para todo el país una situación extrema verlos recibir dinero contante y sonante. Lo que hemos visto en esos videos es la prueba descarada de cómo el gobierno estaba comprando las conciencias de los medios de comunicación social y de todo el entramado de los programas sociales. Fujimori, acorralado y tratando de limpiar su imagen, anunció nuevas elecciones. Desactivar el sistema de inteligencia nacional. Y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. 23 de septiembre, Montesinos viaja a Panamá con asilo gestionado por el gobierno peruano y la OEA. Fujimori le entrega $15 millones por los servicios prestados. 23 de octubre, se confirma que Montesinos ha regresado al Perú. El avión que lo trajo es detectado en el aeropuerto de Pisco, pero él pasa a la clandestinidad. Fujimori lo busca desesperadamente. De saber dónde está Montesinos y en qué está conspirando y quiénes de las personas que
le proclaman lealtad a Fujimori están realmente con Montesinos o no. Y luego, junto con eso, las evidencias, la información, los videos que pudiera tener Montesinos y que Fujimori conocía perfectamente que estaban en su poder. El 29 de octubre, Montesinos fuga en un velero con rumbo desconocido. Decidió desbloquear 3 cuentas bancarias atribuidas al ex jefe del SIN, el doctor Montesinos. El monto total de estas 3 cuentas bancarias es alrededor de 48 millones de dólares. Y ahí se incauta un conjunto de maletas bastante pesadas que, con el permiso del general, y entre ellas también se encuentran relojes, joyas, documentos de diversos tipos. Okay. The rumor seems to be groundless, but 64 votos bastaron para que Paniagua, de las filas de Acción Popular, asuma el cargo. Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República. Sí, juro. Artículo primero. Declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, según lo establecido por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Artículo segundo. Declaración de vacancia de la presidencia de la República. Declárase la vacancia de la presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Han votado a favor 72 señores representantes, en contra 9 y se han abstenido 9.
violador de derechos humanos, o la repatriación de un turista que entró con pasaporte peruano, pero que es japonés. Vamos a ir por partes, vamos a empezar por las razones de lesa humanidad. El reportaje estuvo a cargo de María Isabel Torres. Slobodan Milosevic dirigió Yugoslavia y Serbia durante 11 años. Fue deportado por su gobierno a la Corte de La Haya y es el primer ex jefe de Estado en ser juzgado por una corte internacional por 66 crímenes de lesa humanidad y genocidio. Augusto Pinochet, dictador chileno durante 17 años. Fue detenido en Londres por ser autor de torturas y ejecuciones en la operación Caravana de la Muerte. La Corte Suprema de su país lo ha despojado de su inmunidad y afronta más de 3 procesos por delitos de lesa humanidad. Alberto Kenya Fujimori gobernó el Perú durante 10 años. Los tanques tomaron las Disolver. Huyó a Japón en el 2000 y actualmente está detenido en Chile esperando su extradición. Está acusado por 20 delitos, entre ellos por conocer, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la existencia del grupo paramilitar Colina y cometer violaciones a los derechos humanos. ¿Es chileno? Bueno, yo soy medio chino. Y a mí me dicen Chinochet. Para los chilenos que han vivido de cerca el horror de la dictadura de Pinochet, de las desapariciones y ejecuciones durante su mandato, la presencia de Fujimori, quien se ufanaba de que le dijeran Chinochet, es una burla. ¿Qué se siente tener a Pinochet y a Fujimori tan cerca? Repugnancia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada por estos asesinos que todo el mundo los reprocha por sus acciones maléficas. Socio, los flamingos, ¿cuál sería? ¿Queda la casa de Pinochet por ahí? Vale, gracias. Llegamos. A 30 minutos de la escuela de gendarmería, donde ahora está recluido Alberto Fujimori, en uno de los sectores más exclusivos de Chile, queda la lujosa mansión que ahora refugia a Augusto Pinochet. ¿La casa de Pinochet? ¿Esta es? Ah, triste coincidencia que hicimos para tener a 2 canallas en nuestro país. Dicen por ahí que el diablo los junta. Quizás los junte, esperamos para que sean juzgados. ¿Por qué no tener esa esperanza? Lorena Pizarro es la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Lorena perdió hace 30 años a su padre. Mi padre se llamaba Waldo Pizarro, desapareció el 15 de diciembre de 1976. ¿Desde cuánto tiempo carga esta joven? Desde muy niña, pero también pensemos que me acompaña. Chile tiene una historia de mucho dolor y de mucha lucha con lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Curiosamente, hoy día tenemos al dictador peruano acá, responsable también de crímenes contra la humanidad, que está buscando escabullirse de la justicia, que busca impunidad, al igual que Augusto Pinochet. Las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Chile apoyan decididamente la extradición de Alberto Fujimori y la causa de Raida Cóndor y Gisela Ortiz, madre y hermana de 2 de los asesinados en La Cantuta. Siempre veo la cara de mi hijo. Siempre recuerdo que él llegará mañana, más tarde. Siempre espero eso. Tienen que ver no solamente con una historia que nosotros hemos vivido día a día, ¿no?, sino con un dolor que está permanente y que sigue haciendo daño, ¿no? Por un lado escuchamos a los familiares, compartimos con ellos su dolor, pero también su actitud firme, decidida, valiente, de seguir exigiendo justicia. Gracias a la presión de las organizaciones que representan Patricia y Lorena, Pinochet fue despojado de la inmunidad que lo protegía y hoy, después de muchos años, está siendo procesado por la justicia chilena. Yo creo que es una vergüenza
para Chile que un delincuente internacional de la catadura de Alberto Fujimori haya ingresado al territorio nacional. Carmen Hertz es una de las abogadas que hizo posible los juicios contra Pinochet. Su esposo fue una de las víctimas de la caravana de la muerte. Los peruanos, los activistas de derechos humanos del Perú, los familiares de las víctimas de Fujimori, tienen que, como siempre, no confiar más que en sí mismos. Estar aquí en Chile sumándose, como lo están haciendo, a las organizaciones de derechos humanos chilenas para que entre todos juntos impidamos que la impunidad se instale en relación con Fujimori. En solo 4 días, los activistas por los derechos humanos en el Perú, Francisco Soberón, Sofía Mager, Ronald Gamarra y Gloria Cano, se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado, autoridades del Ministerio Público y otras organizaciones civiles a las que informaron sobre los crímenes de Fujimori, en especial de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Estoy totalmente convencido de que los casos contra Fujimori en Chile, en materia de extradición, deben centrarse básicamente en los temas de derechos humanos, ¿no? Además, presentaron un recurso a la Corte Suprema para que el expresidente sea trasladado a una prisión común. Es una escuela de formación de la gendarmería y no es una cárcel ordinaria y común a la que serían llevados cualquier ciudadano chileno, peruano, de cualquier nacionalidad. Creemos que no deben haber ningún tipo de privilegio para el prófugo. Raida Cóndor y Gisela Ortiz contaron a la prensa chilena lo que fue la desaparición de sus familiares de la Universidad La Cantuta. Durante estos 13 años venimos buscando justicia, pero yo soy grande, algún día encontraremos. Y no olvidamos porque estos crímenes que se cometieron todavía son crímenes que nos duelen. Héctor Salazar, abogado chileno, ya tiene los poderes notariales para representar legalmente a Raida y Gisela en el proceso de extradición contra Fujimori. ¿Qué pueden ellas dar en la audiencia? ¿Presentar su testimonio, presentar pruebas? Presentar pruebas, hacer las alegaciones y fundamentar las razones de por qué es necesario que Fujimori sea procesado en Perú. Fujimori no solo ha encontrado una sólida oposición de las organizaciones de derechos humanos chilenos, en la calle tampoco es bienvenido. Fujimori debería estar encarcelado, no tiene que estar acá en Chile. Hay que condenar esta frescura de un asesino, de un corrupto como Fujimori. No tenemos arte ni parte en lo de Fujimori, entonces se instala aquí, más que estamos mal con los peruanos, encima más mal todavía. Que se vaya, por supuesto, porque lo echen. No tiene por qué estar acá. Con palabras o sin ellas, nada que ver con Fujimori. La mayoría de los chilenos piden que Fujimori deje lo más pronto posible su país. Sin embargo, Mónica González, directora del diario 7 de Chile y una de las más reconocidas periodistas de investigación del caso Pinochet, reconoce que podría haber algún sector de la sociedad chilena que sí compatibilice con el prófugo expresidente. Los únicos soportes que tiene Chile son los antiguos pinochetistas. Hay un columnista del Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, que lo protegía diciendo que los mismos que condenan a los violadores de derechos humanos bajo Pinochet son los que hoy día quieren juzgar a Fujimori. Bueno, eso es verdad. Hasta el momento, a Fujimori en Chile las cosas no le han salido bien. El gobierno de Lagos lo acusó de irresponsable. Su abogado lo abandonó. La Corte Suprema le negó la libertad bajo fianza y las organizaciones de derechos humanos le han declarado una guerra sin cuartel. Odio a ese hombre, porque me quitó lo que era mío, lo troncó la vida a mi hijo. Eso es lo que me duele a mí. Y jamás se los voy a perdonar, ni a él ni a los de la colina que están ahí sentados en la base naval mirándonos, riéndonos de nosotros. Somos países hermanos, nos hermana un gran dolor, pero también nos tiene que hermanar el deseo de verdad y de justicia. Fujimori siempre pensó que él era la versión sushi del dictador chileno e hizo todos los méritos para parecerse a él. Al final, Fujimori, como usted lo ha visto, se llamó a sí mismo Chinochet, se equivocó, igual que Pinochet.
En estos días los crímenes contra los derechos humanos no se pasan por agua tibia. Después de años de pelea, los chilenos han logrado quitarle la inmunidad a Augusto Pinochet y ahora se empeñan en extraditar a Chinochet. Hagamos votos para que se pueda lograr la extradición antes de que el imperio del Japón logre la repatriación de su súbdito Kenjo Fujimori. A propósito, hace unos días, en esta semana, almorzando con un grupo de periodistas, uno afirmaba que ni la ley ni la Constitución le prohibían a Fujimori tener doble nacionalidad. Eso es en realidad una verdad mentirosa, porque la Constitución y la ley que no se lo impiden son las que él se mandó a hacer y no las genuinas, las verdaderas. En el momento en el que Fujimori juramentó como presidente constitucional de la República del Perú en 1990, la Constitución y la ley de nacionalidad sí le prohibían tener doble nacionalidad, nacionalidad japonesa concretamente. Fujimori juramentó ilegalmente en 1990. El 11 de julio de 1942, durante el gobierno de Prado y durante la Segunda Guerra Mundial, se modificó en el Perú la ley de nacionalidad. Los migrantes que llegaron a causa precisamente de la guerra hicieron notar a las autoridades de entonces la necesidad de establecer claramente las condiciones de la nacionalidad peruana y a su vez proscribir la doble nacionalidad. Y así se hizo. La ley que modificaba la condición jurídica de los nacidos en el Perú y de la nacionalidad peruana estrictamente, decía lo siguiente en su artículo 4. Los peruanos de nacimiento que figuran inscritos en las embajadas, legaciones o consulados de la patria de sus padres, así como las extranjeras casadas con peruanos y las peruanas casadas con extranjeros y en general todas las personas a quienes corresponde la calidad de peruanos, pueden pedir el reconocimiento de esa calidad. Presentada la solicitud, con los documentos pertinentes previos, los esclarecimientos que sean necesarios, se resolverá por resolución ministerial si procede o no procede. Y en el caso de que proceda, que se expida título de reconocimiento de nacionalidad. ¿Se fija usted? ¿Se da usted cuenta? En términos prácticos, se les retiraba la nacionalidad. Eso es exactamente lo que dice esta ley. Los peruanos de nacimiento que eran inscritos en los consulados de la patria de sus padres perdían cualitativamente la nacionalidad peruana y los derechos que ella otorgaba. Si querían tenerla y usar esos derechos, como por ejemplo el de postular al Congreso o a la presidencia de la República, debían solicitar expresamente el reconocimiento de la nacionalidad peruana. Y era potestad del ministro del Interior otorgar ese reconocimiento documentadamente o no otorgarlo. Podía negárselo. ¿Por qué? Porque con eso el Perú se protegía de la posibilidad de que más adelante se constituyan minorías agresivas que quisieran, por ejemplo, tomar el poder. Eran tiempos muy difíciles y las migraciones eran realmente grandes, importantes, se ubicaban en distintas zonas de América del Sur. Definitivamente la migración japonesa fue una migración muy importante en el Perú. Años más tarde, la Constitución de 1979 relajó el rigor de la Ley de Nacionalidad del año 42 y admitió la doble nacionalidad, pero únicamente para los peruanos que adquirieran otra nacionalidad iberoamericana. En el artículo 92 del capítulo 2 de la Constitución del 79 dice claramente: los latinoamericanos y españoles de nacimiento domiciliados en el Perú pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan expresa voluntad de hacerlo. El peruano que adopta la nacionalidad de otro país latinoamericano o la española no pierde la nacionalidad peruana. Eso dice la Constitución del 79. Solo admitía la doble nacionalidad en los casos de peruanos que adoptaran una nacionalidad, otra nacionalidad hispanoamericana.
mismo origen, misma lengua, nada más, no la inglesa, no la japonesa, no la china, no la francesa, solamente latinoamericanos o españoles. Cuando Fujimori juramentó en 1990, regía la Constitución del 79. Y él sabía perfectamente que según la Constitución y la ley del año 42, que también estaba en vigor, él debía haber renunciado explícitamente a su nacionalidad japonesa. Él sabía que su padre lo había inscrito como súbdito del imperio apenas nació en el consulado del Japón en Lima, pero no renunció, no lo hizo. Sabía que tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Al contrario, ocultó su nacionalidad japonesa, contaba con ella para más adelante, contaba con ella para huir más adelante. Sin embargo, no se sentía seguro. Pues claro, no se sentía seguro. Algún periodista o algún jurista podía descubrirlo y denunciarlo y echar a perder sus planes siniestros. Montesinos, que es un zorro, lo sabía y le ofreció su complicidad por un lado y una salida por el otro. Ahí es donde comienza el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 en la necesidad personal de Fujimori de una nueva constitución. Vea usted, aquí está la constitución del año 93, en la que ellos mandaron hacer a la talla de su zapato. La nacionalidad ya no es un capítulo, ya no. La nacionalidad es sencillamente un artículo. La regulación sobre la nacionalidad se trata únicamente en un artículo, en el artículo 53, y dice lo siguiente: la ley regula las formas en que se adquiere o recupera nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. ¿Me ha escuchado bien? La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. Eso dice el artículo, inofensivo el artículo, ¿verdad? Si no hubiera habido rata encerrada, cualquier peruano distraído podría pensar: qué modernos los constitucionalistas del 93. Pero no fue la modernidad, sino el monedero lo que funcionó en este caso. Usted me ha escuchado. La ley, dice el artículo. El artículo constitucional dice: la ley va a regular las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. Y vamos por pasos. ¿Quién hizo la ley? ¿Quién hizo la nueva ley de nacionalidad? Chiqui, apóyame. Aquí está. Propuesta de la nueva ley de nacionalidad. Congresista que suscribe, representante a la nación, miembro de Alianza Parlamentaria Cambio 99 mayoría. ¿Y quién era? Aquí está, por favor. Juan Bosco Hermosa Ríos. Juan Bosco Hermosa Ríos, el hermano de Nicolás Di Bari, el comandante general del ejército, con nombre de cantante italiano, al que la Procuraduría le encontró 20 millones de dólares en Suiza. 20 millones de dólares en Suiza. El señor Juan Bosco propone la nueva ley. Él es el que propone la nueva ley. Claramente Montesinos la hizo, pues el señor Juan Bosco, ¿qué va a hacer la nueva ley de nacionalidad? La hace Montesinos, el señor Juan Bosco pone su caraza y la propone. ¿Y a quién se la propone? ¿A quién se la propone? Chiqui, apóyame. ¿Se la propone? ¿A quién? A Luis Delgado Aparicio. Luis Delgado Aparicio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores e Interparlamentarias. A él se la propone. A Sarabá, al frustrado secretario general de SICUMPLE. Delgado Aparicio era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que Montesinos había colocado para esto. Era el año 95, corrían los días del segundo semestre de 1995. Aquí está el dictamen. Aquí está el dictamen de la ley. ¿Y quién era la presidenta del Congreso? Fácil, fácil, usted no está pensando mucho. Marta Chávez. Marta Chávez era la presidenta del Congreso, faltaba más. En el debate que hemos tenido que leer, Dios mío, aquí está el debate, Juan Bosco, que como le decía hace unos minutos, no tenía idea de cómo plantear una ley sobre nacionalidad, que se había dedicado al comercio de harina de pescado antes de que su hermano se aliara con Fujimori y Montesinos. En ese debate, Juan Bosco hace la siguiente reflexión: permítame argumentar con unos principios teóricos fundamentales de nacionalidad a los cuales hemos apelado. El Instituto de Derecho Internacional adoptó en 1895 en Cambridge, sin
5 principios respecto a lo que es la nacionalidad. El quinto de ellos dice que la nacionalidad de origen no debe transmitirse indefinidamente de generación en generación. Es que es increíble. Se burlan, porque no todos los peruanos estamos permanentemente al día con las leyes y con las cosas, ¿verdad? No, claro que no. Y ellos se burlaban mucho, se morían de risa. Montesinos era el que más se moría de risa. Este congresista fujimorista tiene la raza de citar el acuerdo de Cambridge, pero solo en su artículo 5. ¿Ah? Por favor, tenemos un picture, ¿verdad? Con los 5 principios del acuerdo de Cambridge. ¿No lo tenemos? Sí, bueno, pero por lo menos tenemos el segundo, sí, porque el segundo, que era el que debió citar, dice lo siguiente: nadie puede tener simultáneamente 2 nacionalidades. Eso dice el segundo principio de Cambridge. ¿Y por qué no lo cita aquí en su debate impostado? ¿Por qué no lo cita? Porque Montesinos no le dio los principios de Cambridge. Pero ¿por qué no se los dio y por qué no los cita? Porque no les convenía. A Fujimori no le convenía, porque él quería la doble nacionalidad. Y la ley que estaban haciendo era para permitir la doble nacionalidad de cualquier origen en el Perú, cosa que no había existido en el Perú jamás. La ley Fujimori sobre nacionalidad se publica en El Peruano en diciembre del año 95 y dice claramente lo que Fujimori necesitaba. Título 5 de la doble nacionalidad. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. Los peruanos por nacimiento que gozan de doble nacionalidad no pierden los derechos privativos que le concede la Constitución. O sea, los peruanos como Fujimori, que por nacimiento, pero que gozan de doble nacionalidad, le hace la japonesa, no pierden los derechos privativos que le concede la Constitución. O sea, postular a la presidencia de la República para robarse la plata de la privatización. Listo. Con la complicidad de los hermanos Hermosa Ríos, uno de ellos comandante general del ejército, del señor Delgado Aparicio, de la señora Marta Chávez. Montesinos y Fujimori cambiaron las leyes y condenaron a los militares del Perú a cuadrarse frente a un japonés. Años. Todos los generales, los almirantes, los tenientes generales se han cuadrado frente a un japonés durante años. Lo han reconocido como el jefe supremo de sus Fuerzas Armadas. ¿Esa humillación va a pasar? Al pueblo del Perú también lo han condenado. Lo han condenado a no poderle tomar cuentas a un ladrón que se robó la plata de las privatizaciones y que mandó felicitar, ascender y después amnistiar a los asesinos del Grupo Colina, con los que había departido y de cuyos planes homicidas había disfrutado. Estos sátrapas nos obligaron el miércoles pasado a someternos a todos los peruanos, a usted, a mí, a todos los peruanos, a la humillación de espectar como en conferencia de prensa el embajador japonés y el canciller chileno aceptaban para el público mundial que Fujimori es un súbdito del Imperio del Sol y que por lo tanto su gobierno lo protegerá, porque algo le debe. Fujimori fue generoso con nuestra plata y su gobierno está pagando. Ya lo saben. Fujimori y Montesinos no dieron el golpe para hacer una constitución que garantizara la economía del libre mercado. Tremendos mercantilistas. Les importaba un bledo el libre mercado. Ese fue otro de sus cuentos, un cuento que por cierto usaron solo hasta 1996, año en el que el reformador se quitó la careta y dejó salir al descomunal populista que realmente habita dentro de él, para dedicarse a robar con su socio Montesinos, un socio al que ahora añora y que esta semana le ha tendido la mano para la reconciliación. Con eso regresamos después de la pausa. La reconciliación entre Fujimori y Montesinos. Todo indica que los hombres de ambos bandos están nuevamente trabajando juntos. De 3 por 2 metros y medio, acompañado permanentemente por un policía que solo se desprende de él para ir al baño. Sin embargo, en su campaña de imagen dice todo lo contrario. Ayer, sus hijos Hiro y Kenji se pusieron en el Congreso. Regalando, o sea que nadie votó por mí. ¿Dónde están los 50.000 votos que he conseguido?
No, yo no soy un hombre que ha ido a mendigar votos, ni a suplicar, ni ser un tránsfuga. Solo unos cuantos dijeron que permanecerían como independientes, pero casi todos se pasaron al oficialismo, dándole a este una cómoda mayoría de por lo menos 70 congresistas. Estos parlamentarios, llamados tránsfugas, hicieron que el grupo del gobierno controle absolutamente la mesa directiva y todas las comisiones ordinarias del Poder Legislativo. Lista número 1. Lista número 1. Se ha degradado. Por la patria, cumplir fielmente sus deberes, proceder conforme a la Constitución y a las leyes, observar el principio constitucional de no sujeción a mandato imperativo y guardar secreto sobre los asuntos tratados en las sesiones secretas. Por Dios, por la plata, por la patria. En condiciones de igualdad y de justicia. La historia de Susana Higuchi podría ser la de muchas mujeres en el Perú. Una mujer a la que su esposo humilló, dejó y le arrebató a sus hijos. Bastante. 15 años. La gran diferencia está en que su esposo era el prófugo Alberto Fujimori y ella, alguna vez, fue la primera dama. ¿Y sus hijos cómo le dicen? ¿Mamá o ma o mami? Ma. ¿En serio, ma? Sí, ma. En la comunidad Nikkei, lo tradicional es llevar dos nombres, uno castellano y otro japonés. El segundo nombre de Susana Higuchi no podría ser más irónico. Shizuko. Shizuko, que significa tranquilidad. En realidad, Shizuko vivió honrando su nombre muchos años, hasta que en 1990 perdió la tranquilidad para siempre. Su esposo Alberto Fujimori se convirtió en un candidato con serias posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, ella como esposa, tuvo que justificar algunas de las criolladas de su marido, como cuando se enfermó, entre comillas, para no presentar su plan de gobierno. Si el pueblo engaño ha sido causado por comer bacalao, Semana Santa. Higuchi tiene muy claro cuándo fue que su marido se fue para siempre. Yo te digo, el 10 de junio de 1990 a las 3 de la tarde. Proyección al 100%. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Flash, ahí cambió. Corrompido por el poder, Fujimori empezó a ver a su esposa como un estorbo en sus planes dictatoriales. Le temía tanto a la popularidad de Susana que incluso aparecía sorpresivamente en sus actividades como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú. No he venido a chequear a mi señora sino en tanque. Hasta que en marzo de 1992, Susana decidió denunciar a las hermanas de su esposo por traficar con la ropa que el Japón donaba para los pobres del Perú. Escuchemos nuevamente sus palabras. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo. Y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Y eso sí me indigna. Disolver. A la semana siguiente, el autogolpe hizo que la prensa olvide la denuncia de la primera dama. La relación de la pareja presidencial estaba resquebrajada, pero ella siguió junto a él por sus hijos. Sin embargo, Fujimori estaba cada vez más sumido en el poder.
Ya, déjame responder. Francotirador. Se tomaba una botella de whisky en el lapso de 1 hora. ¿Solo? Whisky puro, con hielo, en el lapso de 1 hora. Entonces, yo lo quedaba mirando porque no tomaba. Y luego me decía, acompáñame, llévame al servicio. Todo mareado, pues, ¿no? Entonces, lo bañaba, todo. Me decía, ahora sí, déjame solo. Salía del servicio higiénico. ¿Tú lo bañabas a él, perdón? O sea, estaba tan mareado que tú lo tenías que bañar. Claro, entonces, al cabo de 5 minutos salía todo perfumado, bien internado, y me decía, ¿sabes qué? Eso sí me voy al zinc. ¿Por qué salía tan derechito? Sí, no podía dormir. Bueno, yo he tomado cocaína hace muchos años, y después de tomar cocaína uno no puede dormir, pasa la noche en blanco simplemente. No podía dormir. Tú no has tomado cocaína nunca, obviamente, Susana. Nunca. ¿Y alguna vez lo confrontaste y le preguntaste a Alberto, ¿tú estás tomando cocaína? No. Lo que siguió parece una película de terror. Fujimori le apagaba las luces de Palacio cuando ella estaba sola. Ordenó que le apliquen un extraño tratamiento con electricidad. Incluso soldó las rejas de Palacio para que ella no recibiera visitas. Estamos acá en la puerta de Palacio, quisiéramos